Una nueva medalla de oro para el Ecuador. Kiara Rodríguez obtuvo el primer lugar en los 100 metros planos de los Juegos Paralímpicos de París 2024. El manual para el uso progresivo de la fuerza está listo. El Ministerio de Defensa capacitará a policías y militares para su aplicación. El gobierno nacional entregó $30 millones para créditos al transporte terrestre del país. Con este financiamiento incluso podrán renovar sus unidades. El incendio forestal en la zona de Quilanga, en la provincia de Loja, fue controlado. Los trabajos para terminar con la emergencia continuarán. Y en temas internacionales, varias reacciones en distintos sectores sociales provocó el anuncio de la solicitud del régimen de Maduro de arrestar a Edmundo González Urrutia. Amigos televidentes, buenas noches. Gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias 7. Como siempre, los invitamos para que estén en el telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Bienvenidos nuevamente. Sofi, ¿cómo estás? Buenas noches. María Mercedes, amigos, muy buenas noches. Ahora en sus pantallas tienen un código QR. Los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el Telégrafo Digital. Aquí iniciamos. Bienvenidos. Severo estiaje, emergencia en el sector eléctrico. Ecuador enfrenta el adelanto del estiaje o la falta de lluvias, principalmente en la Sierra y Amazonía. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, el déficit de precipitaciones oscila entre el 10 y el 50%. En el mes de octubre se esperarían las nuevas precipitaciones. Desde el mes de julio pasado hasta la fecha, las regiones Sierra y Amazonía del Ecuador presentan condiciones de la denominada época seca, con días soleados, fuertes vientos y principalmente ausencia de lluvias. Según los reportes oficiales, los periodos de sequía en estas zonas son cada vez más prolongados y en 2024 la falta de lluvias empezó en agosto. Esto preocupa porque, por ejemplo, en la cuenca oriental, que es de gran importancia para el sector eléctrico ecuatoriano, se encuentran 8 de las 12 hidroeléctricas que hay en el país. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, explicó que el déficit de precipitaciones oscila entre el 10, el 25 y hasta el 50%. Por ejemplo, en el mes pasado en Cuenca, en una estación que tenemos cerca de lo que es esto de Paute, pues hubo un déficit de un 50% de lluvias. Una estación, por ejemplo, en el Coca, que reportó que durante el mes de agosto hubo un déficit del 25% de precipitaciones. Entonces, de igual manera, vemos que durante todo el mes pues se dieron un 25% menos de las precipitaciones que se esperaban para el mes de agosto. Por ello se reporta que desde julio el nivel de ingreso mensual de agua a los embalses de las principales hidroeléctricas está por debajo de los mínimos históricos y por ello el gobierno impulsa medidas para hacer frente a la crisis con la adquisición de nuevas fuentes de energía. Las previsiones meteorológicas dan cuenta de que nuevas lluvias se esperarían recién para el mes de octubre. Los pronósticos que tenemos es que para fin de mes ya puedan presentarse precipitaciones un poquito más continuas, pero debido a la condición y a la gran variabilidad que tenemos en el país, pues nosotros tenemos que constantemente monitorear y sobre todo actualizar estos pronósticos. Así, en 2 bloques de nueva generación se espera contar en las próximas semanas con 1.129 megavatios adicionales para enfrentar el estiaje y evitar los racionamientos. Rommel Garzón, Noticias 7. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, alertó de un posible complot para agravar la situación energética en el país. Lofredo dijo que se evidencia de ello es el robo de cables, la afectación de tuberías e intromisión de personas para intentar detener la producción en uno de los pozos petroleros. Además, agregó que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se encuentran investigando estos hechos. Quiero alertar a la ciudadanía de que existe un posible complot para agravar la situación energética en el país. Evidencia de esto es el robo de cables, la afectación a las tuberías y la intromisión de personas para intentar detener la producción en uno de los pozos. Quiero decirles que Fuerzas Armadas no va a permitir que este tipo de actos subversivos se realicen. Todo acto terrorista que intente desestabilizar al país
y que intente poner en riesgo el bienestar del pueblo ecuatoriano será combatido como lo que es, como un acto terrorista. El Tribunal Contencioso Electoral admitió a trámite la denuncia por violencia política de género que presentó la asesora presidencial Diana Jacome contra Verónica Abad. En el documento de autoadmisión de la causa se citó a la presunta infractora para que rinda su versión. En este caso, la notificación llegará a la Embajada de Ecuador en Israel, donde Abad cumple las funciones asignadas por el presidente Noboa. Lo que corresponderá en este caso es que continúe el trámite para analizar la denuncia de Jacome y el juez a cargo el expediente, resolver si acoge la solicitud de una multa económica y la suspensión de los derechos políticos a Abad. Este martes en la Asamblea Nacional fueron posesionados Eduardo Flanco Loor y Óscar Ayerbe Rosas como vocales suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al igual que Cristina Murillo Navarrete como Superintendenta de Economía Popular y Solidaria, además de Hans Dillon en calidad de Superintendente de Competencia Económica. El Parlamento también posesionó a José Merino Abad como tercer vocal suplente del Consejo Nacional Electoral. Asamblea Nacional. La Corte Constitucional deberá pronunciarse nuevamente sobre el destino de la acción de protección que un juez concedió a la legisladora del oficialismo, Inés Alarcón, para reactivar 3 juicios políticos que fueron archivados en la Asamblea por retiro de firmas. El bloque oficialista dijo que esta decisión del Parlamento responde a una jugada más de la mayoría móvil que busca desconocer un dictamen judicial para fiscalizar a 3 exministros del exmandatario Guillermo Lasso. Primer día de actividad legislativa que estuvo marcada por discrepancias y polémicas. La Revolución Ciudadana, a través del parlamentario Leonardo Berresueta, propuso incluir en el orden del día la aprobación de una resolución para rechazar el pronunciamiento del juez Edgar Romero, quien acogió una acción de protección presentada por la legisladora del oficialismo Inés Alarcón para que el Parlamento retome el trámite de 3 juicios políticos que fueron archivados por retiro de firmas de apoyo. Pasado el mediodía, la resolución fue aprobada con 87 votos, al argumentar que la decisión judicial es una clara interferencia en la independencia de funciones y pide que la Corte Constitucional se pronuncie nuevamente sobre la validez o no de las acciones de protección sobre procedimientos parlamentarios. Existe claramente la división de poderes, existe claramente la determinación de la normativa expresa establecida en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para los procesos de juicio político. El oficialismo tuvo su lectura respecto a esta decisión, que tuvo el respaldo del correísmo, Partido Social Cristiano y Construye. Hay un pacto de hecho. ¿A quién están salvando? A un ministro que le dejó en soletas al país en el tema económico, a un señor ministro que tenía un impedimento y asimismo ejerció sus funciones sin que nadie diga nada, y a una señora que dejó defenestrado todo el eje de educación del país. Ahora, con esta decisión y solicitud a la Corte Constitucional, al momento, el juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, debe seguir su curso. Bueno, la comisión deberá continuar tramitando el juicio, dado que, como le digo, la sentencia no está ejecutoriada todavía. En la resolución además se incluye que el Consejo de Administración Legislativa analice la actuación de los parlamentarios del oficialismo Inés Alarcón, al considerar que la presentación de esta acción de protección es una señal de judicialización de la política que va en contra de la Asamblea y del legislador Javier Jurado, quien demandó penalmente al secretario de la Asamblea por supuesta arrogación de funciones, al decir que institucionalmente la Asamblea no acatará esta decisión judicial. Es una constante retaliación de parte del Pleno de la Asamblea contra los asambleístas que realmente venimos a hacer una correcta fiscalización. Nosotros no le tenemos miedo y no le tenemos miedo a esta Asamblea. La Comisión de Fiscalización mantendrá reuniones en estos días para determinar el camino a seguir con el juicio a la ministra del Interior y el tratamiento de las interpelaciones pendientes luego de que la Corte Constitucional se pronuncie. Javier Ceballos, Noticias 7. Hace pocos momentos se confirmó que la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, decidió que no seguirá el juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, en la fase de sustanciación de pruebas de cargo y de descargo por supuesto incumplimiento de funciones hasta que la Corte Constitucional se pronuncie nuevamente sobre la aplicabilidad de la figura de la acción de protección en procesos parlamentarios.
Con esta decisión quedan en compás de espera esta interpelación y los otros juicios políticos a los 3 exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso y de la fiscal Diana Salazar. Un sabor agridulce en unos y profundos cuestionamientos en otros es lo que deja la labor de la Asamblea en lo que va de su gestión. Asambleístas consideran que el trabajo legislativo no debe contaminarse el ambiente preelectoral que ya se siente en el país. Una vez terminado el receso legislativo, la Asamblea deberá trabajar con varios temas enfrente. Entre otros, que las licencias por campaña de reelección que tomarán algunos asambleístas o las renuncias de otros que intervendrán en los comicios para postularse a otros cargos no complique el trabajo en lo que queda del actual periodo legislativo. Jaime Guevara, legislador del bloque de independientes, sostiene que los cambios que puedan presentarse, ya sea en la integración de las bancadas, al igual que en las principales autoridades del legislativo, no debe influir en el tratamiento de los grandes temas pendientes. Yo diría que en este último tramo deberíamos privilegiar los espacios de incentivos al tema productivo, porque no tenemos absolutamente nada. Y segundo, debería tomarse los espacios de reactivación económica. Punto aparte, los cuestionamientos al manejo de la Asamblea del actual presidente Henry Kronfle, quien debe renunciar a inicios de octubre por su postulación a la candidatura presidencial. La bancada de Construye cuestionó, por ejemplo, incluir en el orden del día de este martes la posición de Eduardo Franco Loor, ex abogado del ex vicepresidente Jorge Glass y amigo personal del ex mandatario Rafael Correa, como consejero suplente del Consejo de Participación Ciudadana, institución que se supone debe integrarse por consejeros independientes de militancia partidista. Alguien que participó con la conocida Liga Azul, a una persona que en los comicios en Venezuela dio fe de una dictadura, a quien representa lo nefasto de lo que estamos rechazando los ecuatorianos, que es el llamado socialismo del siglo XXI. Y no se diga por la estructuración de la agenda parlamentaria. Que también ha habido excesos, hay que reconocerlo, en donde el cambio del orden del día, darles un poco de resoluciones que nada tiene que ver con lo que necesita el país. Son los que más exhortos están pidiendo, los que más cambios del orden del día piden, ¿para qué? Para cosas intrascendentes, con una proyección eminentemente política. Cuando inicie la campaña electoral, los asambleístas que se postulen a la reelección deberán solicitar licencia y principalizar a sus alternos. Javier Ceballos, Noticias 7. Avanzamos con el desarrollo informativo. El bloque de seguridad dio a conocer los resultados de las acciones ejecutadas en 7 provincias del país. Según las cifras de las autoridades, el golpe al crimen organizado entre enero y septiembre de este año supera los 1.900 millones de dólares. Guerra contra el terrorismo. Desde la comandancia de la Policía Nacional al norte de la capital, el bloque de seguridad dio a conocer los resultados de las medidas implementadas en 7 provincias del país. Y el 1 de enero al 1 de septiembre del 2024 existe una reducción del 17% de la violencia a nivel nacional. Esto quiere decir de 5.112 a 4.236 homicidios intencionales dentro de este mismo periodo de tiempo. Pero ¿cómo ha sido el comportamiento en el crimen de manera local? Por ejemplo, en Manta, entre el 6 de junio y el 1 de septiembre, se ha registrado una reducción del 55% en los homicidios intencionales. Y solo en esta ciudad se ha incautado 4.37 toneladas de droga, lo que representa 1.359% más que en el mismo periodo del año anterior, según Íñiguez. En Durán, desde la intervención del bloque de seguridad dispuesta, entre el 1 de julio y el 1 de septiembre de 2024 se ha registrado una reducción del 27% de homicidios intencionales, de 93 a 68 homicidios intencionales en el periodo de tiempo del 1 de julio al 1 de septiembre de 2023 comparativo con 2024. Por otra parte, los operativos contra el narcotráfico han permitido la incautación de 198,56 toneladas de alcaloides en este 2024, lo que representa un incremento del 29% con el periodo del año anterior. En todo el territorio nacional se han intensificado las operaciones militares en los sectores de interés, básicamente donde estamos cumpliendo estados de excepción, y se continúa con la afectación a la estructura económica de los grupos terroristas,
con el decomiso de sustancias sujetas a fiscalización, armas, municiones, explosivos y combustibles. Según los cálculos en el mercado internacional, el golpe que se da al crimen organizado es de 1.900 millones de dólares. Manuela Bedón, Noticias 7. El Ministerio de Defensa entregó actualizado el manual para el uso progresivo de la fuerza. Los servidores policiales y de las Fuerzas Armadas recibirán capacitaciones a escala nacional para su aplicación. Los detalles en la siguiente nota. El pasado 25 de agosto, el presidente de la República, Daniel Noboa, solicitó se actualice el reglamento de uso progresivo de la fuerza y sea aplicado con mayor efectividad. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, anunció que ya se lo entregó dentro del plazo establecido. Para la aplicación emplearemos capacitaciones a nuestro personal que se encuentra desplegado a nivel nacional en las diferentes misiones. En el reglamento se establecen los procedimientos para enfrentar al crimen organizado, especialmente cuando ponga en peligro la vida de la ciudadanía. El entrenamiento y la capacitación que los soldados de Fuerzas Armadas en el ámbito de la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza y su reglamento general de aplicación, manuales, reglas de enfrentamiento y normas de comportamiento, permitirán el uso adecuado del armamento en dotación que recibió y evitar incurrir en el artículo 28 del Código Integral Penal por omisión dolosa al dejar de hacer algo que está obligado por ley en su posición de garante, cuidado o custodia de la vida e integridad de los ciudadanos. El reglamento actualizado permitirá que en casos como el de Diana Carolina en la ciudad de Ibarra, Policía Nacional y Fuerzas Armadas puedan utilizar fuerza potencialmente letal de manera directa. Y el manual operativo de Policía Nacional era piramidal, había que agotar todos los niveles, desde la verbalización, contacto físico, hasta llegar al uso de las armas de fuego. Hoy es totalmente circular, evaluando la amenaza. Puede pasar de la verbalización al uso del arma de fuego para realizar una reacción potencialmente letal o intencionalmente letal, dependiendo de los casos. En el año 2019, la ciudadanía que presenció este espantoso suceso cuestionaba a los servidores por no utilizar sus armas de fuego o incluso a un francotirador para neutralizarlo. Lo que debe de quedar claro para la ciudadanía es que a este gobierno no le tiembla la mano, a las personas que están sentadas en esta mesa no nos tiembla la mano, y al bloque de seguridad conformado por Policía y Fuerzas Armadas no le va a temblar la mano a la hora de tener la necesidad de neutralizar a un terrorista a través del uso legítimo de la fuerza que esté poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos de bien de este país. Estas declaraciones las dieron durante el informe semanal que da el bloque de seguridad ante los resultados de las acciones tomadas en el país. Manuela Bedón, Noticias 7. Días atrás, el expresidente Rafael Correa había alertado sobre posibles actos terroristas en conocidos hoteles de Quito, Guayaquil o Manta. Ante esta publicación, el Ministerio de Turismo y los gremios turísticos del país rechazaron lo que calificaron como un intento de sembrar miedo y desinformación, así como hicieron un llamado a los ciudadanos a no dejarse llevar por comunicados infundados. Los establecimientos de alojamiento operan con normalidad en todo el Ecuador y constantemente se toman medidas de seguridad para asegurar el bienestar de todos los turistas. Menciona también esto el pronunciamiento oficial del sector turístico nacional. La base de Manta es una de las causas que menciona el investigador Argudino Tomasi para que durante el gobierno de Rafael Correa se registraran más de 7.000 muertes sin determinar, es decir, que no constan en la estadística oficial de homicidios. Según analistas, estas cifras se contradicen con la tesis de que Ecuador era un país de paz en la década del 2010. La investigación del PhD guayaquileño Arduino Tomasi ha dado de qué hablar en las últimas semanas por señalar que entre el 2009 y el 2017 en el Ecuador se incrementaron las muertes no determinadas, es decir, cuya causa de deceso no se explica. De hecho, en el 2014, la tasa de muertes violentas de intención no determinada fue mayor a la tasa de homicidios. La cifra que encontró Tomasi en el INEC fue de 7.379 muertes no registradas durante ese lapso, dice el investigador, coincidencialmente, desde que el gobierno de Rafael Correa dispuso la salida de la base de Manta. Para esconder cierto tipo de violencia social sería la idea, porque como encuentro en análisis, estas muertes violentas ocurren de intención no determinada
se dispara cada vez que caen las incautaciones de cocaína, se disparan en las rutas del narcotráfico y se concentran, por ejemplo, geográficamente, por ejemplo, en la frontera norte. En su tesis postdoctoral que prepara en la Universidad de Chicago, agrega que estas muertes no especificadas se habrían producido en la ruta de la cocaína, un espacio ilícito por el que se trafican estupefacientes. Entonces, si los decesos podrían vincularse al narcotráfico, como cree el investigador, le surge una pregunta que ha planteado en diversas entrevistas. ¿Por qué el gobierno está exhibiendo como un logro algo que, si uno mira de cerca la situación, es alarmante, es lo contrario? Lo dice en referencia a que Correa ha asegurado que en su administración las muertes por el narcotráfico no existían casi, por lo que en su criterio sería un ejemplo más de manipulación de cifras, según él mismo lo dice. Es algo que se le ha visto, por ejemplo, en los niveles de deuda, en el maquillaje de ciertas cifras de empleo. El exmandatario ha rechazado la investigación de Tommasi. Otros académicos discuten sus estadísticas. En cambio, expertos en seguridad como el general José Luis Castillo coinciden en lo planteado. Nos hace ver algo que era como un secreto a voces, de que en realidad no era tal la paz que se vivía en el Ecuador durante los 10 años de la época del presidente Correa, del 2007 al 2017. Y es que el 40% de la droga producida en Colombia entraría al Ecuador para que su 80% se exporte por vía marítima. La salida del avance de Manta fue un grave error, debilitó las capacidades del Ecuador para controlar su mar territorial. Pero además, según Tommasi, sin la base de Manta no solo aumentó el tráfico de droga y la presencia de carteles en el país. Trata infantil. Y también está el tema de las desapariciones. Estos dos indicadores, que son los que me enfoco, explotan en ese mismo periodo. En todo caso, la duda que todavía continúa en la opinión pública es qué sucedió con esas más de 7.000 muertes sin justificar. 19:26. El ministro de Transporte, Roberto Luque, se refirió a las acciones que ha tomado el gobierno para evitar la corrupción y el mal uso de los radares de velocidad en las vías. La Comisión de Transporte del Ecuador deberá hacer una revisión de estos equipos tecnológicos que, según el ministro, no están funcionando de forma preventiva. Ya tenemos 100 radares que antes eran extorsionadores de la CTE, hoy solo son preventivos y no están recaudando recursos. Pero ese es tan solo el comienzo. Nosotros vamos a exponer en las siguientes semanas cómo con artimañas legales los consorcios que cobran estas multas, el privado, hacen extorsión y muchas veces la multa llega tarde o no se puede pagar y ese tema se ha vuelto recaudatorio y no preventivo. La seguridad no está siendo preservada. El gobierno nacional, a través de Bane Ecuador, entregó $30 millones para líneas de crédito para el gremio de transportistas del país. El financiamiento servirá para la renovación de unidades y así mejorar las flotas. Y el presidente de la República resaltó que además de este apoyo, se continuará reforzando la seguridad en las vías. Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, fue el lugar donde el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció la entrega de $30 millones para líneas de crédito al gremio de transporte del país. Serán 2 líneas de crédito, una para potenciar y mejorar los vehículos. Un producto para financiar el capital de trabajo de los transportistas. Mejorar sus recursos en temas de llantas, cambio de motores, inclusive potenciar sus equipos de seguridad en las unidades. Es un crédito hasta $20.000 con un plazo hasta 5 años y tiene un periodo de gracia. Y otra para la compra de unidades. Es un producto que tiene un financiamiento de hasta $150.000 con un plazo de 7 años. El gobierno nacional, a través de Bane Ecuador, facilitará estas líneas de crédito tras las mesas de diálogo realizadas con los transportistas del país. Ya hemos entregado $1.5 millones a nivel nacional. 1.5 millones que han sido destinados para ustedes, para sus familias, para sus hogares. Donde otros, hasta gobiernos liderados por banqueros, les respondieron con silencio, con golpes y con vías cerradas. Nosotros les respondemos con acciones, con obras, con realidades. Y esto es gracias a las mesas técnicas. Y eso es el comienzo que nos ha demostrado una solución. El objetivo de estos financiamientos, de acuerdo al gobierno, es impulsar la calidad del servicio y la movilidad a escala nacional, beneficiando también a los usuarios. Tienen mi compromiso personal, no solo de este gobierno, de que lucharemos todos los días por la seguridad de los transportistas,
de que lucharemos todos los días por el progreso de este país y ponemos en riesgo nuestras vidas sin dudarlo ni un segundo para sacar adelante al Ecuador. Datos oficiales establecen que el transporte terrestre en el Ecuador corresponde a cerca del 10% del Producto Interno Bruto. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Mucha atención porque el incendio en el cantón Quilanga de la provincia de Loja, que lleva activo desde hace 12 días, fue controlado este martes. En el transcurso de las siguientes 24 horas se realizará un monitoreo para constatar que no se activen nuevos focos de calor. Vale aclarar que controlar un incendio no es lo mismo que haberlo sofocado. Según cifras oficiales de la Secretaría de Riesgos, al menos 7.600 hectáreas de bosque fueron consumidas por las llamas y hay más de 207 personas damnificadas, mientras que el agua potable está afectada en un 60% en esa zona. Cerca de las 6 de la mañana de este martes, 9 personas fallecieron y 10 fueron trasladadas a centros de salud tras un accidente de tránsito en la vía Pifo-Papayacta. Entre las víctimas se encontraban 2 menores de edad de la comunidad Cahuimeno de la Amazonía del Ecuador que viajaban en distintos grupos familiares, quienes tenían como destino llegar a Quito. En total se transportaban 35 pasajeros y según se compartió el Cuerpo de Bomberos en su cuenta de X, el bus se volcó por exceder los límites de velocidad. La Semana Andina de Vacunación es una iniciativa de salud pública entre varios países de la región. Ecuador forma parte de este proyecto que tiene como objetivo mejorar la cobertura de vacunación en las zonas fronterizas. Ecuador inició la Semana Andina de Vacunación en la provincia del Carchi, al norte del país, con el lema Vamos juntos por la vacunación en fronteras, campaña que busca cerrar las brechas de inmunización, especialmente entre niñas, niños, adolescentes embarazadas y adultos mayores. La iniciativa se desarrolla de manera simultánea en las fronteras de varios países andinos como Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Venezuela, promoviendo la equidad y el acceso universal a las vacunas esenciales para prevenir enfermedades como la difteria, el sarampión y la poliomielitis. El evento de lanzamiento tuvo lugar en el Centro de Salud número 1 en San Pedro de Huaca, en Tulcán, donde se contó con 82.000 dosis de la vacuna pentavalente, entre otras incluidas en el esquema de vacunación regular del país. Durante esta campaña en la Semana Andina de Vacunación es importante la participación activa de la ciudadanía en los diferentes centros de salud de la provincia, pues de esta manera se fortalecerá la cobertura de inmunización y protegerá a los más vulnerables. Recordemos que en el país, en todos los establecimientos de salud a nivel nacional, se cuenta con las vacunas establecidas dentro del esquema regular, con acceso totalmente gratuito, por lo que cuidar de nuestra familia también depende de nuestra responsabilidad. En la siguiente nota les contamos la historia de Santiago Quintero, un montañista ecuatoriano quien regresa con más historias y propuestas al Ecuador. Hacer de lo imposible lo posible. Con esa premisa, el montañista Santiago Quintero, con su proyecto de subir a las montañas más altas del mundo sin oxígeno y con prótesis en sus pies, se va haciendo realidad. Es el primer ascenso sin oxígeno con prótesis el 10 de julio del año 2024, no de este año. Fue un ascenso que tomó prácticamente un mes y medio hasta hacer el proceso de adaptación, de aclimatación. Tomó un mes y después la cumbre se sube en 4 días. Para quienes no lo sabían, Santiago Quintero perdió sus pies en una expedición anterior. Después de una rehabilitación de más de 5 años y con sus pies amputados en más del 50%, este hombre decidió vencer a cualquier diagnóstico. Es un milagro haber subido a las montañas en mi condición. Yo tenía una condición para estar en una silla de ruedas del resto de mi vida. Sí, porque cuando tuve la amputación a mí me dejaron las heridas abiertas y en 5 meses en cama lograron que el tejido granule, sí, se formen las bolitas de carne y sobre ese tejido pusieron un injerto de piel, pero igualito a la tela de la cáscara del huevo.
De tal manera que ahora no solo camina, sino que sube las montañas más altas del planeta. Y en esta ocasión nos muestra la cumbre del Nanga Parbat, una montaña de más de 8.000 metros de altura que, ubicada en Pakistán, está entre las 3 montañas más difíciles de ascenso en el mundo. Es una montaña que presenta unas dificultades, digamos, altas, de 55-60 grados de inclinación. Tiene un muro vertical de 100 metros de escalada, que se llama el muro Kingshofer, ¿sí? Y esta montaña pues es mi noveno 8000 en búsqueda de subir los 14 picos más altos del planeta de más de 8000 metros. Ahora, Santiago va por más y espera poder cumplir sus sueños. Estamos buscando el financiamiento para terminar el proyecto. El proyecto le faltan 5 montañas, ¿sí? 3 en Nepal, Kanchenjunga, Lhotse, Annapurna, 2 en Pakistán, K2 y Gasherbrum 1. Estas 5 montañas, pues espero, si es que se tiene el financiamiento para ir a una montaña por año, serían 5 años más. Un ecuatoriano de esos que nos enorgullecen y que nos hacen pensar que qué lindo es haber nacido en esta parte del mundo.